un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso voy a hacer un nuevo vídeo un poquito más de opinión, contándoos un poquito qué ha pasado con cierta venta, salida de un libro, que ahora os explicaré, y voy a dar un poco mi opinión y vamos a lanzar al aire una pregunta, y es: ¿realmente las ediciones especiales de los libros como tal son una estrategia de marketing o realmente son esa edición especial que la editorial quiere regalarnos a los lectores? Así que espero no abrir mucho el melón, porque no me gusta mucho meterme en estos temas, pero quería dejar por aquí mi opinión, así que os animo a que dejéis en comentarios qué os parece, cuál es vuestra opinión sobre este tema, si sabíais acerca de este tema, y empezamos el vídeo. Bueno, básicamente, para los que no os hayáis enterado, que yo no sé, porque la verdad es que esto era el tema, el tema ha sido el tema de la semana. Ha habido una polémica con un libro que ha salido esta semana pasada y que ha salido con una edición especial. Y tengo aquí el libro en cuestión para que sepáis cuál es. Y es Alas de Hierro. Alas de Hierro es la segunda parte de Alas de Sangre, y al igual que la primera edición de Alas de Sangre, que salió una primera edición con los cantos pintados de negro con dragoncitos en el canto, pues Alas de Hierro ha salido en una edición especial con el lomo en rojo y los mismos 5 dragones que había en la primera edición. Que de esto también hablaremos ahora, de si se considera o no edición especial esto. Pero bueno, vamos por partes. Pues bien, este libro se ha liado bastante, porque resulta que este libro está en preventa desde aproximadamente, si no me equivoco, noviembre. Si me equivoco, decidme en los comentarios, pero creo que era noviembre. Entonces, ¿qué pasa? Se abrió una preventa para que la gente se pudiese asegurar un ejemplar con los cantos pintados, ¿vale? Cosa que del primer libro, en principio, que yo recuerde, no había preventa, mucha gente se quedó sin ese libro, sin esa primera edición. Entonces se ve que ahora han dicho, bueno, pues vamos a hacer una preventa, ¿vale? Para que la gente no se quede sin el libro con cantos pintados. ¿Qué pasa? Que el día antes del lanzamiento del libro, pues la editorial comunica a las librerías que, bueno, pues que puede que no les llegue la primera edición de los ejemplares de libros que habían pedido en preventa, que ni siquiera les garantizaba que pues les llegara o para todas las reservas, o ni siquiera les garantizaba que les fuese a llegar todo el material de ediciones especiales que ellos habían pedido. Esto afectaba sobre todo a librerías pequeñas, a librerías, pues eso, no grandes superficies ni librerías muy grandes, sino librerías pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que empezó a cundir el pánico, sobre todo yo lo vi por Threads, que es la red social esta que es como Twitter de Instagram, porque había muchísima gente que había hecho preventa, o sea, había comprado el libro en preventa por asegurarse una edición especial, y ya les estaban advirtiendo que no sabían si esa edición especial iba a llegar o no iba a llegar. La gente se puso muy nerviosa. Obviamente las librerías, sobre todo las pequeñas, avisaron por las redes sociales de que lamentablemente no podían asegurar ni que todas las preventas tuvieran la edición especial, ni que les fuera a llegar en tiempo, ni nada por el estilo. Es decir, que había ahí un problema con la distribuidora y con la editorial, y que bueno, pues que ya les pedían perdón de antemano, porque seguramente pues no iban a poder cubrir todas las prerreservas. La gente se enfadó muchísimo, lógicamente, y ahí entró un pequeño debate sobre, pues bueno, había gente que decía que no había que ponerse así, que no era para tanto, y había gente pues que decía pues que bueno, que habían hecho una preventa, una prerreserva, y que obviamente pues no se les estaba garantizando. Al final, también pasaron diversas cosas, como por ejemplo que ciertos grandes almacenes, gran superficie más bien, empezó a vender el libro unos días antes o el día de antes de la salida del libro, cosa que también lo subió muchísima gente. Y había muchísima gente ya que había conseguido el libro de esta forma porque lo habían comprado con anterioridad a la salida, y que los estaba revendiendo por plataformas de segunda mano, pero revendiéndolo a precios desorbitados, es decir, un desastre. Bueno, todo esto, toda esta incertidumbre sobre que la gente no sabía si iba a recibir
el libro que había comprado en preventa con los cantos pintados, o si Amazon, por ejemplo, les iba a enviar la primera edición con los cantos o ya una segunda edición sin los cantos, y la gente no tenía ni puñetera idea de lo que iba a pasar, pues esto propició que muchísima gente se fuera a hacer cola a grandes superficies tipo pues, Casa del Libro, FNAC y demás, para asegurarse un ejemplar de primera edición, y luego por si les llegaba el otro que no era de primera edición lo devolverían, o si les llegaba la primera edición pues no sé, o lo vendían o no sé, cada uno se iban a intentar asegurar ese primer ejemplar. Esto hizo que la mañana de la fecha de lanzamiento pues hubiesen colas para comprar el libro. En muchos sitios esa primera edición se agotó porque claro, a lo mejor les llegan, imaginaros, yo qué sé, 50 ejemplares, vamos a poner un número que me he inventado. De esos 50 ejemplares a lo mejor 30 estaban reservados y los otros 20 eran los que sacaban a la venta en la tienda. Entonces, bueno, mucha gente andaba estresada, gente que se pateó toda su ciudad por todas las librerías para buscar esa primera edición, y gente incluso que, por lo que yo leí, hubo en algunas colas que hubo algún poquillo de jaleo de gente pues que bueno, que se puso un poquito más nerviosa de la cuenta. Al final de todo, pues esto trajo una polémica que vamos a intentar un poco desgranar en este vídeo. Lo primero de todo es que, mi opinión personal, no entiendo cómo la editorial abre una preventa, no a nivel de que la editorial la abra, sino que permite que se abra una preventa y no tiene un control sobre cuántos ejemplares se están comprando en preventa. Es decir, si yo compro en preventa un juego de mesa, un videojuego o lo que sea, yo lo estoy comprando en preventa y me estoy garantizando que ese juego de mesa o que ese libro me va a llegar, pues o bien porque es una edición especial que hay unidades limitadas, o bien porque es una edición especial que en cuanto ya se acabe esa primera edición van a sacar una segunda normal, ¿vale? Entonces cuando yo lo estoy comprando con meses de antelación, se entiende que es porque yo voy a intentar, porque yo estoy interesada en esa edición y me voy a gastar el dinero por adelantado, cuando a lo mejor en ese momento pues o no me viene bien o pues me lo gastaría en otro momento, pero me quiero garantizar ese libro o ese artículo que es especial, ¿vale? Aquí estamos hablando también un poco del coleccionismo, que yo lo he vivido porque soy muy fan de Disney y muchas cosas de Disney son de edición coleccionista. Entonces aquí el mundo coleccionismo es un mundo de verdad que el que lo sabe porque ha estado dentro sabe que hay que pelear, hay que sufrir mucho y muchas veces hay que tirar la toalla porque no se puede hacer más, así de claro. Entonces, una de las cosas que yo no entendí es por qué la editorial, sabiendo que hay X cantidad de ventas hechas, ¿por qué no dijo, oye, por ejemplo, yo tenía pensado hacer una tirada de 100.000 ejemplares de la primera edición y resulta que ya he llegado a las 100.000 ventas? Pues ya no se pueden hacer más preventas. Quiero decir, es tan lógico como decir, si yo quiero hacer una previsión de una tirada, ¿vale? Que la gente abra preventas y me vayan mandando semanalmente cuántas preventas hay hechas, o cada día o como sea. Y cuando en total de toda España, de todas las librerías, de todas las partes de internet se llegue a cierto cupo, ya no pueden haber más preventa. ¿Por qué? Pues porque no voy a hacer una tirada más grande. Es decir, es mucho mejor cortar la preventa con anterioridad, es decir, cuando ya llegas al cupo en el que no vas a hacer más esa tirada, que no el día de antes decir, no, es que resulta que hemos dejado abierta la preventa durante no se sabe cuánto tiempo, se nos ha ido de las manos, hay un montón de ejemplares en preventa y yo no he hecho una tirada tan grande. Entonces ahora, pues bueno, lo siento mucho, la preventa pues no te garantiza nada. Lo has comprado con 4 meses de antelación, pero igual te llega una edición que no quieres. No sé si me explico. Que obviamente es tan fácil como si no lo quieres devolverlo, pero esa no es la cuestión. La cuestión aquí es, yo lo estoy comprando con anterioridad porque me quiero garantizar cierta cosa. Entonces, ahí creo que la editorial, por esa parte, se ha equivocado. Tendrían que haber acotado un poco cuántos ejemplares iban a hacer y ya a partir de ahí, una vez se llega al cupo, ya no hay más preventa. No hay más opción de preventa, ¿vale? Obviamente dejar algunos ejemplares a lo mejor para la librería, para que los expusieran y fin. Obviamente esto también es una cosa que se ha nombrado mucho, ha perjudicado más a las pequeñas librerías más que a las grandes. Obviamente, las grandes han comprado más cantidad, a lo mejor de lo que han comprado también les ha llegado una décima parte, también os lo digo.
pero por desgracia siempre se va a favorecer a grandes superficies que sabes que van a vender todo lo que pongan ahí, lo van a acabar vendiendo a librerías pequeñas. Es una desgracia, me parece que hay que apoyar siempre tanto al pequeño comercio, porque al final, jolín, viven de eso, ¿vale? Y bueno, me parece también bastante injusto. En este caso, sobre este tipo de ediciones especiales y demás, pasa como cualquier artículo de coleccionismo, que es lo que ha pasado con este libro. Este es un claro ejemplo de artículo de coleccionismo. Aquí ha pasado un poco todo. La edición especial que todo el mundo quiere, el que haya mucha más gente que quiere la edición especial de qué cantidad de edición especial van a sacar, y obviamente luego entran en juego también los reventa, que eso en todo lo que es coleccionismo está siempre presente. Es algo que no se puede controlar y es algo que al final aparece y al final somos nosotros los que decidimos si les damos cancha o no. Y eso pasa en todo el coleccionismo. A raíz de la venta de Alas de Hierro, el problema que ha habido ahí es que hay mucha gente que ha aprovechado, ha ido a las librerías, ha visto que esto era un filón porque se ha armado la de Dios y ha dicho, bueno, pues voy a aprovechar y voy a comprar más ejemplares para ponerlos a la venta. Pero en vez de a 20 euros, pues lo voy a poner a 50, a 100. Yo he llegado a ver packs de libros, de a lo mejor 4 o 5 libros de Alas de Hierro por 2.000 euros. Sí, no os exagero. Lo máximo que vi fueron 500 y ahora ya me sorprendió una persona que lo vendía a 2.000. Creo que vendía 4 ejemplares o 6 ejemplares, no recuerdo bien. Pero bueno, la historia, que la gente aprovecha. Todo esto, ¿cómo se puede evitar? Eso es algo que siempre tengo en la conversación con tema de coleccionismo Disney con una amiga mía que también es muy fan. Siempre lo decimos, hay que intentar pues limitar el número de unidades que se lleva una persona de ese artículo de edición coleccionista. Pero muchas veces, aunque se limite el artículo en cuestión, al final, aunque se limite, es muy complicado controlar que aunque tú lo hayas limitado a 2 unidades o 1 unidad o lo que sea por persona, que normalmente siempre suelen ser 2, porque no suele ser tú, o sea, a lo mejor quieres uno para ti y otro para un amigo, para mi primo o quien sea, ¿vale? Que eso lo puedo llegar a comprender, que te lleves 2 libros porque te hayan hecho un encargo o alguien que está trabajando y no puede ir. Eso también es completamente comprensible, pero tampoco puedes limitar el que luego vayas con una amiga, con otra persona o con quien sea y que al final los libros que esas personas han comprado y no los quieren, pues al final tú hagas negocio con ello. Moralmente me parece me parece un desvarío que la gente pida 200, 300, 500, 2.000 euros por un libro que vale 20, ¿vale? Y me parece que al final la gente, siempre va a haber alguien que al final acabe comprándolo y eso hace pues que siempre se intente hacer negocio con este tipo de cosas. Y aquí entramos también en la pregunta que os he lanzado antes. ¿Estas ediciones coleccionistas al final, o todo lo que está pasando al final, es marketing? Pues yo creo que una parte sí lo es. Al final hay varios tipos de ediciones coleccionistas. Yo he visto este mismo libro en otros países donde realmente sí que son ediciones muy curradas, muy trabajadas. El canto no es te pinto el canto de un color y te pongo los 5 dragoncitos que son los mismos que la primera edición, sino que te ponen todo pintado, te hacen un dibujo, cada edición es un dibujo diferente y luego cuando lo abres, por ejemplo, aquí el mapa está en blanco y negro. En la edición alemana, por ejemplo, la edición especial es un poquito más cara que la normal, pero por ejemplo, por lo menos el mapa está en color, ¿vale? Este al final, bueno, pues es rojo con el dragón volando en dorado. En el caso, por ejemplo, de la de Alemania es una pasada de portada, o sea, es un dragón, como el ojo del dragón, pues para la cara del dragón lo que está aquí puesto. Es decir, que al final esto de las ediciones especiales, pues puede que sí sea una estrategia de marketing, porque al final estás vendiendo ese libro, la primera edición, como algo súper exclusivo, que va a tener muy poquita gente y que si encima te gusta, te parece estético y oye, te parece interesante, pues lo compras con anterioridad, ya os digo, más a lo mejor de cuando te lo vayas a leer. Es decir, a lo mejor tú este libro no piensas leerlo en ese momento o no quieres comprártelo 4 meses antes de que salga, te quieres esperar, pero ves la edición y dices, ostras, pues voy a asegurármela, pues me lo compro. Entonces, como marketing, como estrategia de marketing, me parece que creo que sí, que es una estrategia de marketing que además considero que les funciona y que, bueno,
que ya eso ya un poquito, si se les va uno de las manos, creo que deberían también de controlar que efectivamente, aunque sea una estrategia de marketing que te asegure las ventas por venta anticipada, por lo menos garantizar que esa venta llegue a todo el mundo que lo ha comprado. Sobre, al final, si considero yo, por ejemplo, que esto es una edición especial, yo creo que muy especial no es, por lo menos la de España. Creo que se podrían haber currado un poquito más, a lo mejor haber hecho una edición que valiera un poquito más, realmente pues tuviese pues más, lo que es el canto pues un poquito más currado, o lo que es la portada por abajo, que estuviera un poquito más currada, como tipo, ya os digo, las ediciones alemanas. Pero bueno, esto ya va a gustos, es algo muy personal y es algo que, bueno, que creo que al final, ya os digo, es algo muy subjetivo. Entonces, ¿creo que las primeras ediciones de este tipo son una estrategia de marketing? Por supuesto, al final te están vendiendo una edición más bonita para que tú y te dicen, cuidado, que van a haber ejemplares, muy poquitos ejemplares, que una vez que ya se acaben los ejemplares, seguramente a lo mejor si no lo compras en preventa, pues van a haber muy poquitos en librería y seguramente te quedes sin ellos. Es decir, cómpralo ya, asegúratelo, y ese dinero es dinero que la editorial ya está recibiendo por adelantado, que sabe que son ventas aseguradas. Que luego a lo mejor la segunda edición o la tercera les cuesta un poco más de vender porque es gente que a lo mejor en ese momento no va a leerse el libro, pero ya no tiene ese ansia porque no está la edición especial, vamos a suponer, pero ya tienen garantizada esa primera tirada vendida. Pero si lo van a hacer así, y yo considero que, oye, que al final es una estrategia de marketing muy lícita y que lo pueden hacer porque, bueno, porque al final es oferta y demanda y la gente lo quiere, pero por lo menos que se garantice que esos libros pues van a llegar al consumidor. Sobre el tema de la reventa, pues al final es que esto, ya os digo, la gente que está metida en el mundo del coleccionismo, sea el que sea, tanto si es de Magic, tanto si es de cosas como os digo Disney, que yo también he estado mucho tiempo metida en algunas cosas de coleccionismo de Disney. Pasa siempre lo mismo, ya os digo, la gente al final se busca la triquiñuela, consigue más cosas de las que realmente a lo mejor se podían por persona, de una forma o de otra, las pone en las plataformas y como la gente coleccionista realmente las quiere y muchas veces no las puede conseguir porque son cosas que las dan un día exclusivo, o son cosas que se venden en un país concreto, o son cosas que salen por web y se agotan en 10 segundos o en 3 segundos que refrescas y ya te dice carrito vacío. Pues muchas veces la gente que realmente colecciona esa cosa, ese objeto o ese tipo de objetos o esa colección o lo que sea, pues al final acaban pagándolo, que eso es muchas veces pues lo que pasa. Entonces como al final se acaba pagando, pues la gente, los que son reventas lo saben, lo vuelven a hacer y esto es el círculo vicioso, pero que no es algo que sea anormal, o sea, es decir, es algo que en el mundo del coleccionismo es muy habitual y por eso a mí es algo que no me sorprendió. Hay mucha gente a la que le sorprendió, obviamente es indignante porque al final es un libro que vale 20 euros y que te estén cobrando 200 por esto, es decir, al final, quiero decir, todo es muy subjetivo. Yo tengo la primera edición, o sea, a mí me pueden decir, jolín, es que tú tienes la primera edición, tú no eres la más indicada para hablar, pero realmente, aunque tenga la primera edición, realmente es que, o sea, al final es un lomo, o sea, es las páginas en rojo y los mismos 5 dragones que tenían la primera edición, o sea, se han currado menos 10 la edición especial. Entonces al final, yo por ejemplo, si me cobran el mismo precio que en la librería, pues a un tiralí, o que si me cobran 5 euros más, pero es que si me cobran 50, 80, 100 euros por un libro que tiene el canto pintado de rojo y los 5 dragones, pues yo obviamente no lo voy a pagar. Entiendo que habrá gente que lo pague, pues habrá gente que lo pague. Entonces, como esta gente, estos reventas lo saben, pues al final, como todo coleccionista, como todo objeto de coleccionismo y objeto que se sabe que mucha gente lo quiere, pues al final es la ley de la oferta y la demanda. Sé que mucha gente lo quiere, yo tengo de sobra o no lo quiero, lo pongo y a ver quién pica. O sea, esto es algo que no es nuevo, a mí me parece indignante, me parece muy mal que se hagan este tipo de prácticas, sobre todo porque son cosas que a esas personas esas personas realmente no las quieren, les da igual, no les interesan, las compran, le están quitando esa posibilidad de comprarlo sin tener que pagar una burrada a una persona que realmente la quiere y para luego hacer negocio por otra parte. Entonces es algo que no me parece nada bien. Así que chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que os haya gustado. Quería daros la opinión el otro día por Instagram, pero llegué súper cansada del trabajo y no me dio tiempo. Entonces, bueno,
ya os digo, al final cuando entras en un mundo del coleccionismo, de ediciones especiales, de cosas que solo salen limitadas y demás, pasan estas cosas. Entonces, bueno, yo entiendo el revuelo que hay, o sea, entendí el revuelo por el hecho de yo he pagado por una edición especial hace 4 meses y me estás diciendo que no me va a llegar ahora. O las librerías pequeñas que decían, o sea, yo he hablado con el proveedor, me garantizó que iba a tener 50 ejemplares y ahora resulta que no me garantiza ninguno, mientras que las grandes superficies lo van a tener y van a tener los que han pedido. Entonces es muy frustrante, ¿vale? Muy frustrante, pero no por el hecho de tengo el libro con el canto rojo, no, es el hecho de que lo he comprado en preventa y tú se supone que me lo estás asegurando, no me estás diciendo que hay una probabilidad entre 10 de que me toque, porque no hay suficientes, ¿vale? Entonces, bueno, esta es mi opinión, espero que os haya gustado el vídeo y que no sé si sabréis acerca de lo que pasó con todo este tema, pero si es así me gustaría que lo dejarais abajo en comentarios, qué os parece, qué os pareció, si habéis conseguido la primera edición, si os da igual, si no lo vais a leer, todas estas cositas, dejádmelas aquí abajo en comentarios. Y chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros si no lo habéis hecho, podéis darle a me gusta al vídeo y podéis dejar comentarios aquí abajo para que el canal crezca un poquito más. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo.